No han llegado. ¿No han llegado? Han llegado a las... No han llegado. ¿Tienes la referencia de dónde has apuntado? Sí. Pues apunta un poco más alto. ¿Nos ha apuntado por encima de la cabeza? Que me han llegado. Sí. Y aún así no ha llegado. Vamos a apuntar más hacia arriba, en plan más mortero. Ok, vamos a hablar de la FortiMike, la nueva granada, aquí y ahora. Punto número 1. Lo primero que yo supe de la granada FortiMike fue aquel vídeo promocional que hizo Airsoft Innovations y que publicaron cuando nosotros estábamos en la IWA 2018. En ese vídeo, lo podéis ver, dejo un link aquí, como que en cierto modo buscaban bastante llamar la atención. Hacían un uso de la granada que seguramente a la mayoría de vosotros no os parecerá el correcto. A mí personalmente me pareció un vídeo de 10, ya que conseguían lo que seguramente pretendían, y es que se hablase de la granada. Tengo que decir que a mí el vídeo me gustó bastante cuando lo vi y lo primero que pensé es, Dios mío, quiero probar esa granada. Punto número 2. Yo valoro que los jugadores de Airsoft sean muy críticos y que digan lo que piensan. Como ya sabéis, los comentarios son muy importantes y este hobby sigue durante la semana en redes y en Facebook. Pero yo siempre he pensado que, normalmente, para hablar a fondo, para opinar a fondo de un producto, tienes que haberlo probado antes y tal. Ya pasado el tiempo, la granada empezó a estar en manos de la gente y empezamos a ver vídeos donde la usaban. En esos vídeos nos daba un poco la sensación de que igual la granada no era tan potente. El caso es que nos llegó esta FortiMike que tengo aquí en la mano y decidimos probarla pues sobre nosotros mismos, ¿no? Por así decirlo. Fue entonces cuando Montaner se ofreció voluntario y ya habéis visto ese vídeo donde le dispara a una distancia que tampoco es tan cerca, ojo, está a una distancia 10 metros. que consideramos que sería una distancia que ya alguien decidiría disparar con esa granada, ¿no? En un CQB. Una situación que creo que no se va a dar porque los árbitros no van a permitir. Habéis visto el efecto, le hace daño, le deja la espalda hecha un cuadro. Pero bien, en este caso como que yo discrepo un poco conmigo mismo, ya que aquí no estamos hablando de que sea una réplica, que funcione bien o no, de que tenga un precio justificado, todo eso. Aquí estamos hablando de que hay jugadores a los que les preocupa que esta granada, con estos efectos a cortas distancias, pueda estar en jugadores que no sepan tener cuidado. Así que creo que está más que justificado que la gente opine sobre este producto sin haberlo probado, pero habiéndolo visto antes en vídeos. A mí como mecánico me parece el concepto maravilloso, o sea, es perfecta porque es espiral, salen todas las bolas y salen con un cañón de pistola, o sea que la idea, lo estuvimos viendo en la IWA y el concepto es muy bueno. Ahora, como jugador... 3, 2, 1... Punto número 3. Ok, hemos visto qué efecto tiene la granada en distancias más o menos cortas, pero tampoco hay que hacer un drama de todo esto enseguida. La granada no tiene por qué estar solamente en campos CQB, pero lo que realmente quiero ver es qué efecto tendría a distancias largas, en campo abierto, con vegetación, etc. Y por supuesto en manos de jugadores que consideremos que sean sensatos también y que tengan cuidado al utilizar la granada. En este caso, yo creo que igual sí que podría tener cabida. Entonces, ¿qué nos queda probar de esto? ¿A qué distancia llega? ¿La dispersión de las bolas si aporta algo? Y es entonces donde entra en juego lo que tenemos aquí. Un launcher, un mortero y un lanzacohetes. Este va por descarga y cuando tocara el tornillo que hay aquí... Dejas la granada caer y se acciona. Claro, pero la FortiMike, como es tan dura... Eso es lo que vamos a probar luego. Vamos, esto es casero, que era para una partida. ¿A qué es casero? Sí, sí. Un lul. Me mola. Está muy chulo. La Mike en tu lanzagranadas. Sí. A ver. Es bastante grande, realmente. Sí, bueno. ¿Te cabe bien en los pouch? Porque es bastante más grande. Es que los pouch míos no tienen parte de abajo. La tag, de hecho, es tan larga que para el GLM, para el launcher este de ICS que gira, el de 6 cartuchos, o le pillas el específico para tag o no se la puedes meter. ¿En Y serio? esa dicen que sí, o sea, que debe estar justo ahí en esa medida el límite de la... Es la diferencia, ¿no? De esto. Kenny, ¿tú tienes el launcher de 6? Ya no. Lo has llegado a tener. Uno de ICS era, ¿puede ser? Era ICS. Pero yo tenía el de granada de 40 mm normal. Vale, vamos a hacer un pequeño repaso a las granadas que tiene aquí Kenny. Esta es de Tag. tag. Tagging. Tagging, que son estas, ¿verdad? Sí, esa es la que explota, esta es la dummy y esa es la de polvo. Hay dos modelos más, uno de humo y otro que explota al impactar. Y aquí están las 40 milímetros convencionales de Kenny, de dos marcas distintas. Mad Bull y Kiran. Esta es de CO2 y esta es de gas. Correcto. ¿Qué distancia efectiva crees que puede tener la Mike? Una réplica normal. Como una réplica normal, como Para por un cañón de pistola. un M4, como una SMG. ¿Crees que desde aquí podrías darle a aquel contenedor? ¿Al verde? Sí.
de izquierda a derecha. Vale, ¿le podrías dar desde esas ruedas? Vale, mira, desde la rueda azul más o menos hay 60 metros. Desde aquí al contenedor, lo hemos medido antes, hay unos 60 metros. Vale, hemos metido entonces una primera prueba que vamos a hacer a larga distancia, porque ya la probamos a corta distancia, relativa a corta distancia, en la espalda de Montaner. Esta es una prueba más humana. Has metido 0,25. G&G y gas, el que tenías en tu maleta. Vale, has metido el gas de Airsoft Surgeon, que es el que distribuye RWA. Vale. Que es un gas un poco más potente que un Air rojo, por ejemplo. Podríamos decir que es un gas que flojo no es. Hostia, qué ruido que hace, ¿no? Hostia, está helada. Vamos a tener que grabar otra vez porque No, hombre, yo no voy a dispararla solamente una vez. ha soltado tanto gas que no la he visto. Eso me pasó la primera vez. La primera carga de FortiMic de Wizard, ¿sabes cómo? ¿Cuántos segundos le ponemos? Ha dicho Kenny que todos los que se puedan. Pues mal asunto, ¿no? Vale, este era el gas que estábamos usando ahora. Que este no sé si es un poco más flojo que el de Sargent. Pavdino, este es más flojo. Para. Y si cabe más, espérate un poco, ¿no? Sí. ¿Qué me sale? No, es que está lleno. Está a tope. Ven que te las meta. ¿Qué peso estás poniendo? 0,25. Aquí suelen caber 90 y algo. No, 90 es hasta aquí, pues habrá unas 100. Aún podemos meter más. Sí. Suena 150. 150 bibis, en efecto. Míralo, lo pone aquí. Es que yo quiero hacer es. Se salen, ¿eh? Es normal, son las del cañón. Se salen unas pocas, ¿no? Porque el Vale. Todo esto es el cañón de pistola. Sí, Todo esto es un cañón de pistola. Vale. Y eso es lo que hace que vayan tan rectas y tan. Esto se podría accionar con la mano realmente. Como cualquier granada. Yo ahora podría darle ahí y dispararla. No lo voy a hacer, pero... Y métele unas 50 bibis más, que será la capacidad total que tiene. Aquí lo pones, 150. Como dice Kenny, hasta que no quepan más. Si ahora le inclinas, las que están en el cañón se caen. Vale, todas estas bolas son las que están en el cañón y empujan a las que hay detrás. Luego no devuelvas ninguna bola a mi paquete, ¿eh? Todas las bolas que Aunque salen de mi paquete no No vuelven. vuelven a entrar. Es como sí, lo que estás pensando. Me ha mirado y ha puesto cara de... Se lo he dicho y ha hecho así. ¿Oyes esto? Es como la serpiente de cascabel que te está acechando. Hostia, acojona, ¿eh? Mira, eso sí que acojona, lo que viene por ahí. A ver qué te la meta, Kenny. ¿Hasta el fondo? Estábamos volviendo a ver lo que acabamos de grabar y tiene bastante caída las bolas, ¿no? Sí, mucha. ¿Con 0? ¿20? 25, sí. Y bueno, a ver, ¿pero a qué distancia estamos aquí? 23 metros. ¿Qué acaba de pasar? No es la primera, pero ya sé que va. Ahora vamos a probarlo de verdad. Hostia, tío, han tardado mucho en caer, ¿eh? No, lo que pasa es que lo que te decía de la presión, le he tenido que disparar fuerte hacia abajo porque tiene tanta presión que con la sola caída por el tubo no ha detonado la primera. He tenido que tirar la segunda. Vale, vamos a probarlo otra vez, pero apuntando mejor esta vez. Pero puntería, esto tío. vamos a hacerlo bien. O sea, estos planos los podemos grabar en el pueblo. ¿Cuántos metros ves, Kenny? 59 a Maceda. 59 metros a Maceda, que está justo aquí. Se va a pasar, va a entrar en el pueblo las bolas. ¿Tú crees que entran? Hay mucho viento, ¿eh? En medio 70, pero a favor esta hora. Es que antes hemos hecho 70 metros. Viento a Con el favor. viento de lado, Vale. el viento de lado. Lo que va a ocurrir aquí es que vamos a probar la FortiMic en este mortero casero que tiene Kenny. Y ya la hemos probado antes, de hecho, y sí que funciona. Vamos a intentar ver dónde van a caer las bolas. Tenemos aquí a la izquierda posicionado a Maceda. Aquí en medio está Bosco. Un poco más a la derecha está Alex, Snelling. Y Wizard está ahí arriba. Yo lo que voy a hacer es soltar la granada, que como los morteros por gravedad tocan el percutor que está aquí abajo, se activa el percutor de la granada y sale las bolas hacia arriba. Dirección noroeste. Justo clavado noroeste. Eso es lo que me ha pasado antes, que hay que tirarlas fuerte hacia abajo, porque el percutor está duro. Un sniper ya se los hubiera follado a todos. ¿Algún maricón ha cargado esto con poco gas? ¿Cómo que le he puesto poco gas, cabrón? ¡Cago en su puta madre! Pues que tiene demasiada presión el percutor y no se detona al tocar el tornillo de abajo. Es que igual habéis puesto demasiado gas, ¿eh? Sí. El mortero más triste de la historia. Bueno, tiene demasiada presión el percutor para caer solamente desde esta altura y con su propio peso detonarse contra el tornillo. Pues sí que ha tirado. No sé dónde están. Sí, ¿Te ha dado? pero escucha, han salido 5 bolas, ¿eh?
A mí me ha dado una en el hombro, pero han caído por aquí. Han salido muy pocas, me ha parecido a mí. Sí, ¿Han salido pero pocas? ¿sabes lo mejor? ¿Qué ha pasado? Que yo creo que no tiene fuerza suficiente para detonar del todo el gas y vuelve. Igual está medio detonar, ten cuidado. ¿Pero cómo que medio detonar? ¿Eso existe? Sí, que ahora tiene otro disparo. Dispara con el lanzagranadas y lo vacías. Mira, en segundo disparo, hemos disparado una vez y ha salido solamente un poco de gas y un poco de bolas. ¡Hostia! Escucha, llegan con fuerza, ¿eh? Avisa, cabrón. Al contenedor ese. Tainer sí que ha llegado, Aquí sí que llegan, ¿eh? Lo que ha pasado es que quien ha disparado con el lanzagranadas ya ha llegado hasta el pueblo. O sea que si le das ángulo realmente sí que tiene alcance. Porque esto no es un sistema de palanca como un lanzagranadas que tú apretas el gatillo y hace palanca y la granada se puede ir para adelante. Esto cae por gravedad y cuando toca el tornillo sale el gas. Entonces cuando sale hacia adelante la granada, Claro. no deja de descargarse del todo. Uy. No, eso no tiene futuro, ¿eh? Van a cambiar de lanzador. Lanzador 1 eliminado. Esto es peor que el Dragonfest. Vamos a poner con el lanzagranadas porque con el mortero está costando que percuta. Justo delante. No me ha dado, ¿Han caído ahí? ¡Oh my god! ¿Qué ha pasado? Me ha dado una en la cabeza. ¿Eso es que estás muerto? Sí, ¿Primero me lo he cargado? ¿Bosco te ha dado? sí. Ha caído aquí y ahí. ¿Te han dado a ti las bolas? Una en la cabeza. Vale, estás eliminado. ¿Qué rango hay, más o menos? Igual hay 5 o 6 metros de dispersión. Hemos comprobado que a modo de mortero sí que llega la Fortimike al poblado, que está a esa distancia. Vamos a probar con Wizard, que está en esa colina. Estoy poniendo remordimiento. A mí me ha dado la última bola, me han sobrepasado. Pero no te ha hecho daño ni nada. En CQB la granada no se puede usar, pero sí que se puede usar. Te subes aquí y la usas a modo de mortero Es que y desde limpias aquí me el poblado. Pero ¿cómo has podido apuntar tan bien para darle ahí, tío? Porque llevo mucho tiempo jugando al Counter-Strike. Ah, digo, al Airsoft. La verdad es que creo que se podría limpiar la colina incluso desde dentro del palomar, O sea, creo que desde la puerta del palomar podrías... Sí, limpiar la llegaría. colina entera. Tío, ¡buah! Esto mola un montón. Eso es, abriros un poco. Y tiraos para atrás también, os pongáis en fila. Mola darles órdenes, Se las ha llevado el viento. Ha caído ahí. ¿El pueblo? El viento, sí. Fuga. Ah, no, fuga por el cañón. No por abajo. ¿Fuga? Sí que fuga. Fuga un poco, ¿no? Jugando. Pero es que fuga por el cañón, no por la válvula, entonces no puedo meter bolas. Métele caña a esa mierda, tío. ¡Oh, la, la! ¡5 metros! Han caído delante, ¿no? Tira bolas, creo. ¿Ha fallado la granada? Estaba ya fugando desde que estaba dentro. Estará fría, ¿no? Tirado. ¡Paramos de grabar! ¿Podéis bajar? El otro día me caí y pensé que me rompí el peroné, pero no. Cuando la has cargado, ¿tenía fugas? Sí. Ahora no. ¿Dónde están? ¿Dónde están? En la puerta. Han caído en la colina de delante. Han caído delante. Demasiado para arriba les has dado. No te preocupes. Es apuntado muy para arriba. Además es que mola porque está como granizado, tío. Nos ha hecho de una pieza. No, está Y está exacto. granizado. Vale, vamos a recapitular un poco lo que ha pasado. Porque hemos estado ahí subidos utilizando la Fortimike con el mortero. Y no estaba funcionando. Pero no estaba funcionando el mortero. Porque es casero. 2 veces que ha funcionado ha sido Exacto. regular. Pero porque es que eso es una cosa casera que hiciste tú. Y no estaba dándole correctamente. Vale. Te has cargado. No estaba dándole correctamente la granada. Entonces, lo que hemos tenido que hacer ha sido hacer la prueba de mortero con el lanzagranadas apuntando hacia arriba, que a efectos prácticos es lo mismo. Ahora lo que faltaría sería probarla en este lanzacohetes que tenemos aquí.
Entonces, este es un lanzacohetes que nos han prestado de Airsoft Gandía. Kenny está averiguando cómo utilizarlo. Sí, ya está. Y vamos a poner la FortiMic en él. Para cargarlo tienes que hacer todo eso. Vale, ya está cargado. Vamos a probarlo. Como si saliera. ¿Pura? Sí, como si saliera alguien por la puerta. Como si saliera alguien por la puerta. tío. Exacto, que es lo que tú querrías hacer. Que no. ¡Dios! Nada. Una vez le coges el truco no cuesta tanto, ¿no? No, eso sí, tienes que dejar el bazooka en un sitio, no es un lanzador de una sola mano. Claro, claro. Happy 4th of July, motherfucker. Hacia abajo, mira hacia abajo, mira hacia abajo. Mete, cierra. Está para disparar ya, yo nunca pongo el seguro. Espérate un momento, vale. Voy a meterme ahí dentro. ¿Vas a meterte ahí dentro? No lo hagas, tío. Estamos muy cerca. Es valiente. ¿Estás seguro? Estás para grabar, ¿eh? El ruido que hace y ver las bolas a esa velocidad es peor que como que te dispara un sniper, ¿eh? El alcance no es para tanto. ¿Tú qué alcance puedes llegar con una 40 milímetros? Desde motores revienta el techo de guarida. Con la 40 haciendo un poco de arco llegas ahí. Estábamos comentando que la FortiMic, las pruebas que estamos haciendo, no parece que tenga mucho alcance, pero igual es que si le metes menos bolas, pero con la misma carga de gas, igual sí que llegan más. Hostia, hace mucho ruido, ¿eh? Bueno, claro, estamos aquí dentro, pero joder. Yo me doy por muerto. Punto número 4. Os confieso que a mí, pese a todo esto, ahora mismo el producto me gusta. Me refiero al producto, a su marketing y a todo lo que lo envuelve. Yo me he visto el vídeo promocional del producto así como que unas 20 veces y se lo he enseñado a todo el mundo en plan de mira, qué salvajada. Yo lo he hecho. Y creo que Airsoft Innovations desde luego ha elegido muy bien su nombre. Porque realmente sacan productos que te pueden gustar o no, pero son innovaciones muy interesantes y diseños muy inteligentes, en mi opinión. Por ejemplo, pues las granadas de Airsoft Innovations que nos ha mandado Red Wolf a lo largo de los años, pues tampoco me han parecido las mejores, pero sí que me han gustado bastante como producto. Opino sí que con algunas pinceladas se podrían mejorar. Por ejemplo, en el caso de la FortiMic, pues una modificación podría ser una bajada de potencia que permitiese que la granada se pueda utilizar a menos de 20 metros, por ejemplo. Y es que al final yo opino que todo esto en realidad es bueno para el jugador, porque abre camino a nuevos productos, ya sean de Airsoft Innovations o de la competencia, me da igual. ¿Eso es fuga? Sí. ¿Cuántas veces la hemos usado esta mañana? 3 veces. Bueno, dime algún cacharro de Airsoft de gas que no haya tenido fuga. Que ahora la putada es que ahora no está en estado prime. Óptimo. Mierda. ¡Ah! Ha habido una que sí que me ha dado que ha picado, pero no es dolor. ¿Qué tipo de dolor has notado? Como cuando te disparan una réplica normal y corriente. O sea, normal. Lo que pasa es que sí que hay que hacer arco a la hora de disparar para que llegue, porque el alcance de base que tiene la mic tampoco es muchísimo. Entonces sí que ha habido que hacer un poquito de arco. Lo bueno es que suelta tantas bolas que es que alguna le da seguro. Ahora van a hacer la prueba conmigo. Ahora me van a disparar a mí. Tenemos otro incauto. ¿Te quieres acercar un poquito? No, vale, no hace falta. No, ha disparado bajo. Hazlo con el launcher, tío. Si hace un poquito de parábola, te da. Estamos ahora a 30 metros con el lanzapepos. Pues. Vale, me han dado así como que 7 bolas, pero no las he notado, las he oído. Ninguna me ha hecho daño alguno. Te han dado en el pantalón, en el chaleco, Sí, en el las he casco. notado que estaban dando en mi ropa, pero ninguna me ha hecho daño en absoluto. A esta distancia no hace nada de daño. He notado mogollón de impactos por la zona y sobre todo en el chaleco por detrás y en el pantalón. 30 metros sí que funciona. Vale. Ya está apuntando a 150 metros y esos son 150 metros de la mira esta, que vienen siendo unos 100 metros de TAG. Madre mía. Entonces la inclinación ya era... No tiene tanta fuerza ni llega tan lejos. No. Fuerza tiene, lo que no tiene es alcance. Ah. No tiene hop-up el cañón. Claro. Lo bueno de mis granadas es que yo no apunto nunca. Ya. Con esta tienes que apuntar. Está claro. 30 metros. Esto es cuando ayer no querías probarla y te cortaste las venas adrede, ¿no? 30 metros, ¿no? ¿Quieres? Yo la probaría 20 conmigo. Venga. Una última. 20 metros. ¿Estáis preparados? No, la pregunta no es si nosotros estamos preparados. La pregunta es, ¿tú estás preparado?
Date la vuelta. Date la vuelta, campeón. Que tengo huevos de cara. Date la vuelta. Ya eres bastante feo, Vale, date la estás vuelta. grabando, ¿no? Date la vuelta. ¿Vale? Dale. ¿Estás un poco bizco, hijo puta? No, tío. ¿Has apuntado bien? Con el viento. No, ha apuntado bien, pero el viento se las ha llevado. Es que no he notado, a ver, he notado alguna en el pantalón, pero poco más. Otra cosa que hemos visto es que la mínima que hay viento, las bolas se las lleva. Entonces cuando disparas, ese segundo en que la Fortimike está tirando todas las bolas, como que tienes que tú un poco mover el lanzagranadas para esparcirlas, ¿no? Como para barrer un poco la zona en la que estás disparando. Va a ser una prueba doble, ¿por qué? Porque vas a tirarme con otra cosa. Kenny va a dispararme primero con la Fortimike y luego con una granada de 40 milímetros de las El motivo es porque con la Fortimike hay que apuntar y no me da tiempo a corregir el disparo, y con la mía no hay que apuntar. Vamos. Hostia. Vale. Hay una que ha sonado, Vale. Cambio de granada. Ahora la otra, va. ¿Ahora qué vas a sacarte? 40 milímetros normales. ¿Eso es un dick? ¡Coño! ¡Uf! Hostia, eso ha tirado Vale, a más ver. fuerte. La Fortimike me ha dolido un poco, a 20 metros. La de 40 milímetros que me has tirado, ¿qué bolas le has metido, cabronazo? Mezclado, 0.30, Mezclado, 0.40. ya. Mezcladito matutano. La 40 milímetros normal No, de puede que Kenny sea 0,25. sí que me ha dolido un poco más. Puede que sean 0.25. Entonces no estamos haciendo una prueba homogénea, Mario. La prueba homogénea es que con esta no he tenido que apuntar. Maricón. Pues me ha hecho más daño la 40 milímetros normal tuya. Sois unos llorones. Conclusión, que no ha sido el final. No ha sido tan, Que no ha tan sido duro. para tanto. O sea, a una distancia prudencial de 20 metros Se puede. ha sido totalmente normal. Ok, por último, punto número 5. En conclusión, ¿qué hacemos con la Fortimike? Como ya he dicho, en mi opinión es un producto, ojo, un producto muy interesante y que da pie a que se creen cosas nuevas. Yo no lo veo en los TQB, no lo quiero experimentar en los TQB, en mis carnes, ¿vale? Porque es que basta que a un jugador despistado, ojo, que le puede pasar a cualquiera, se le escape el dedo con eso a menos de 3 metros y ya la hemos liado. A mí el producto me gusta y opino que sería una pena que al final no se encontrase una manera de usarlo en los campos. Me mola que se cargue en un minuto. Me mola que la puedo utilizar 1000 veces la misma mañana. No me mola que no le pueda disparar a nadie. ¿Por qué? Porque de cerca no puedes y de lejos no llega. Donde nosotros jugamos, antes cerca. Porque tenemos campos CQB.